Este relato está impregnado por una emoción que raya en el desaliento, por la indiferencia del mundo contemporáneo respecto al pasado. Y este sentimiento es como una sutil opresión. No nos perdamos, no nos olvidemos de los que se han ido antes, porque sin conocerlos a ellos, ¿cómo puede usted saber quién es? En 1532, la oscuridad envolvía un continente entero. Durante el día, en las tierras altas de Perú y Bolivia vibraba una canción incontrolable. La tierra herida clamaba por sus labradores perdidos desde las terrazas rotas en las colinas abandonadas hasta la desolación del altiplano. Es la Pachamama, la madre tierra. De los 7 millones de sus hijos que fueron testigos de la llegada de los españoles, 6 millones murieron después de la conquista. Los supervivientes que sufrieron durante siglos la degradación del cataclismo no lo han olvidado. Mucho de lo que sabemos sobre el imperio inca proviene de los cronistas españoles. Los incas no habían desarrollado la escritura y muchos piensan que solo tenían una idea muy vaga de su propia historia. Pero nada más lejos de la verdad. Para situar su propia historia en el río del tiempo, los incas crearon sus propias embarcaciones, los mitos. Esta idea es discutible. Hay ruinas y trozos de cerámicas que pueden mostrar el firme avance del hombre desde las cavernas. Pero hay quienes creen que nuestros antepasados pueden haber sido más antiguos y distintos de lo que la arqueología oficial está dispuesta a aceptar. Maravilla que es Nazca. Un desierto cubierto de inmensas líneas y figuras muy antiguas. Su significado es confuso, pero debe de tener relación con la astronomía. Este es un testimonio de una visión mágica del mundo, el cosmos y sus poderes. Estas imágenes permanecieron mudas y desconocidas durante siglos porque en la Tierra son virtualmente invisibles, solo se captan desde el aire. El mono representaba la llegada anual del agua. El milagro de la vida para ese pueblo del desierto era anunciado por la aparición de esa constelación. Una enorme fortaleza destaca sobre Cuzco, antigua capital de los incas. Forma la cabeza de un puma con la ciudad debajo, que es el cuerpo del puma. Y esto solo es visible desde el cielo. Pero si el mundo entero cree que el desierto de Nazca es único, se llevará una sorpresa. El día del solsticio, cuando el sol está en el extremo norte o el extremo sur, en junio o en diciembre, el 21 de junio, el sol del solsticio ilumina las montañas del Valle Sagrado. Aquí, el investigador peruano Fernando Elorrieta descubrió una pirámide con una base 28 veces más grande que la Gran Pirámide de Gizeh, diseñada para permanecer invisible. Las líneas marcan los solsticios de junio y diciembre y también los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. La pirámide solo puede verse desde las montañas. De ninguna manera es posible comprender que estamos sobre probablemente la pirámide más grande del mundo. Esta es la ventana donde ingresa la luz del sol en el amanecer de junio 21. Es un inmenso reloj de sol y de la eternidad. Los andinos no tratan de dominar a la naturaleza, sino de vivir en total armonía con una de las geografías más diversas del mundo. Lo fundamental fue crear, diseñar testimonios que vincularan al hombre con el cosmos. Y solo las personas especializadas, no las personas profanas, podían comprenderla. Los secretos de una élite de sacerdotes y de nobles. El 21 de junio se reunían aquí para contemplar un puma que aparecía en el solsticio, hasta que los españoles le cortaron la cabeza.
El día del solsticio, el 21 de junio, solo ese día, cuando el sol salía, formaba la cara de un puma. En el solsticio de diciembre lo cortaba exactamente por la mitad. Indicadores del tiempo, un dominio vital para la supervivencia en los agrestes valles de los Andes. Durante mucho tiempo, los Andes solo podían mantener a escasos grupos de cazadores. Los cultivos eran muy precarios en las deslumbrantes altitudes, atravesadas por el viento y las devastadoras heladas. Las selvas amazónicas lo asfixiaban por un lado y el océano y el desierto más seco del mundo por el otro. Cerca del 200 a.C., un impulso creativo de gran pujanza revolucionó la vida en esta región. En todas las áreas andinas se desarrollaron sistemas de terrazas y riego para los cultivos. En un lugar tan inhóspito como los Andes, la agricultura exige a la comunidad enormes esfuerzos coordinados. Se requiere voluntad de colaborar más que de odiar. Los incas concibieron de que este valle es sagrado por ser un reflejo en espejo de la Vía Láctea. Por ejemplo, utilizaron las formas de la naturaleza para representar las imágenes de las constelaciones andinas, como el caso de la imagen de la llama junto al pueblo de Ollantaytambo. Al igual que los antiguos egipcios, que veían al Nilo como una vía láctea terrestre y construyeron sus pirámides como un reflejo de Orión, la constelación del dios Osiris, también los incas veían a su valle sagrado como un reflejo de la Vía Láctea y utilizaban la naturaleza para configurar constelaciones. Por ejemplo, Hampatu, el sapo. Desde la ciudad de Cuzco se difundían 40 líneas rectas a partir de dicho centro. Aquí surgió un nuevo poder en los Andes, los incas, durante un momento breve, brillante en el tiempo. Su aparición queda oculta en los mitos. Los narradores dicen aún que el dios Viracocha bendijo a sus antepasados al dejar este mundo y dio su apoyo a los incas para asegurar sus derechos en este mundo. Bill Sullivan cree que también este mito tiene otro significado. Los incas asimilaban su mítico antepasado, Manco Cápac, al planeta Júpiter. Y el mito señalaba una conjunción de Saturno y Júpiter que anuncia al mundo entero cómo los incas, con la bendición de Viracocha, habían llegado para gobernar en los Andes. Una forma de legitimar su derecho al poder. Pero por alguna razón los incas van más allá. Algo importante sucedió que les hizo empezar a comportarse de un modo muy diferente. Según una tradición, el imperio inca nació bajo la sombra de una profecía. Su origen se sitúa en torno al año 1440, menos de 90 años antes de la llegada de los españoles. Los incas son solo una tribu más entre muchas, y su valle de Cuzco está siendo invadido por un enemigo odioso. Su viejo rey está en retirada, está desesperado, pero no solo por ese ataque enemigo. Dentro de 5 generaciones, dice a su hijo Yupanqui y a sus generales, habrá un fatal Pachacuti, un final de los tiempos, y la totalidad de los Andes será destruida. Pero su hijo, el príncipe Yupanqui, no quiere rendirse, aparta a su vacilante padre y se hace con el mando. Al contrario que su padre, Yupanqui no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Propuso algo diferente, una visión revolucionaria, crear un imperio del sol. Esto suponía embarcarse en una misión sagrada, salvar de la extinción a la civilización andina. El príncipe Yupanqui asume un nuevo y significativo nombre, Inca Pachacuti, el que derriba el mundo. Parece arrastrado por un extraño sentimiento de urgencia.
Partiendo del estrecho valle de Cuzco, él y sus 4 sucesores inician un curso de expansión. En una de las más inaccesibles regiones de la Tierra, conquistan un imperio de una extensión similar a la existente entre Canadá y el Caribe o desde Islandia al Sáhara en un breve periodo de solo 80 años. Abolieron horrores tales como el canibalismo y la explotación de los campesinos por la clase guerrera y restauraron la paz después de 8 siglos de continuas luchas. Así se impusieron sobre los otros. Llamaron a su reino el Imperio del Sol. El Inca Pachacuti no pudo recuperar la antigua paz de Viracocha. Favorecer a los campesinos oprimidos podía crear conflictos con los guerreros. Para evitarlo, ofreció a estos últimos el prestigio de participar en la creación del Imperio del Sol. Y así, la trayectoria de los guerreros se iluminaba con las imágenes del Sol y de brillantes estrellas y planetas. Existía un sentido y un objetivo. En todas las empresas de los incas había un reconocimiento de profunda tristeza, como también un sentido de la belleza y un placer en el riesgo ante la posibilidad de una tragedia. Si había que luchar en muchas batallas, había que superar muchos obstáculos, pero por encima de todo, había un extraño y poderoso carisma que defendía a los pueblos andinos que tenían su centro en el Cuzco. A diferencia de otros imperios, los incas no malgastaron su talento erigiendo templos profusamente adornados. Por el contrario, construyeron en la tierra. Por todos los Andes, los incas impusieron un férreo sistema donde cada tribu conquistada trabajaba por el bien común. El dinero era desconocido y la propiedad privada estaba severamente limitada. La grandeza se consiguió centrando todas las energías en la construcción de terrazas, sistemas de riego y carreteras. Aquí, para provecho de los viajeros, los incas construyeron un refrigerador natural. Afuera el sol está en su cenit, pero dentro la temperatura es 20 grados más fresca. El viento sopla en este corredor y se puede ver cómo tallaron repisas. Ponían tablas encima y allí guardaban alimentos. El viento soplaba por arriba y por abajo, refrescando y secando esos alimentos. Al intentar restablecer la armonía de los tiempos de Viracocha, su principal preocupación era la restauración de la magnificencia perdida. Para crear un imperio que no conociese el hambre, construyeron almacenes de alimentos en todas partes. La comida se podía transportar a cualquier lugar del imperio en pocos días para alimentar a la gente hambrienta. Almacenes como este, colocados en lo alto sobre estos riscos donde se guarda maíz que el viento de este valle mantiene seco y evita que se pudra. Con el mismo espíritu, los incas trabajaron sin descanso para desarrollar mejores tipos de cultivo. Este lugar, Moray, es una estación de experimentación agrícola y se usaba para adaptar las plantas alimenticias de altitudes más bajas a otras más altas. La planta se cultivaba abajo y cada año se subía un poco hasta llegar a lo alto. Así se preparaban cultivos genéticamente modificados para resistir las condiciones de las zonas altas. Pachacuti transformó la ciudad de Cuzco en el ombligo de la tierra, con el sol como centro de la religión. El Coricancha, el templo del sol de Pachacuti, estaba revestido en oro. Y de aquí salían 40 rayos llamados seques, que señalaban al horizonte. Junto a estas líneas hay santuarios naturales. Y cada tribu era responsable del mantenimiento de uno de esos santuarios. Y así, como si fuera una telaraña gigante, todos los pueblos tribales de los Andes, los descendientes de las estrellas, estaban ligados con el sol que ocupaba el centro. Y él instituyó esto, la Intihuatana, que literalmente significa para amarrar el sol. ¿Pero amarrar el sol para qué? Para ligar con la religión solar a todos los pueblos tribales de los Andes. Cada tribu descendía de una estrella propia. Si las estrellas no podían moverse en relación al sol, entonces ellos podían ganar la guerra contra el tiempo.
Y Pachacuti se convirtió en responsable del mantenimiento de uno de esos santuarios. Y así, como si fuera una telaraña gigante, todos los pueblos tribales de los Andes, los descendientes de las estrellas, estaban ligados con el sol que ocupaba el centro. Y él instituyó esto, la Intihuatana, que literalmente significa para amarrar el sol. ¿Pero amarrar el sol para qué? Para ligar con la religión solar a todos los pueblos tribales de los Andes. Cada tribu descendía de una estrella propia. Si las estrellas no podían moverse en relación al sol, entonces ellos podían ganar la guerra contra el tiempo. Y Pachacuti se convirtió en soberano de todos. El día del solsticio de diciembre, el día en que el puente hacia los antepasados estaba abierto. Los incas se esforzaron en crear paz y justicia, para unir a las tribus guerreras, para crear magnificencia y belleza. Construyeron un sistema de carreteras de una distancia parecida a la que hay entre La Habana y la bahía de Hudson. Cubrieron los Andes con terrazas e irrigaron los campos. Unos logros no igualados por China o Roma, o por cualquier otro imperio. Porque los incas hicieron esto en menos de un siglo, en una tremenda explosión de energía. ¿Por qué? Es posible que ahora lo sepamos.